El licenciado Perdomo, un hombre que detestaba a Bernardo desde el día en que éste intentó explicarle jurisprudencia a él, un jurista con 40 años de experiencia. El sonido crujiente del documento al partirse en dos tronó en mis oídos con mayor fuerza que el rugido de los motores de los aviones que despegaban tras la gran ventana. Bernardo, mi yerno, sujetaba los trozos de mi tarjeta de embarque con una sonrisa retorcida y altiva, como si acabara de concederme un gran servicio. Me llamo Ana Augusta. Tengo 68 años. Pasé 30 años trabajando en la administración aduanera y conozco las normas a la perfección. Él acababa de cometer un error de juicio irreparable. Todo había empezado varios meses atrás con una promesa que relucía con más intensidad que la luz del verano. Vamos a llevar a los pequeños a Orlando, mamá, me había dicho mi hija Carlota con aquella voz melosa que siempre emplea cuando desea algo. Yo, que llevo 5 años viuda y percibo la casa demasiado amplia y callada, sentí un repentino latido de ilusión en el pecho. No se trataba únicamente del viaje, era la esperanza de ver a mis nietos Luciano e Isabella, con sus orejitas de ratón, sonriendo frente al palacio encantado. Era sentir que pertenecía a algo, dejar de ser la anciana que riega las macetas y se acomoda a contemplar cómo transcurre la tarde. Durante semanas me consagré a los preparativos. No soy de esas abuelas que se limitan a tejer y esperar. Mi mente conserva la misma agudeza que cuando revisaba manifiestos de carga en el muelle. En mi libreta de piel color café, aquella que me acompaña a todas partes y donde anoto desde la compra del supermercado hasta mis reflexiones más íntimas, organicé un detallado itinerario. Investigué los horarios de las cabalgatas, los sitios más recomendables para comer sin derrochar un capital, y qué calzado sería el óptimo para recorrer kilómetros a pie. Adquirí unas nuevas zapatillas ortopédicas, bastante costosas pero indispensables, y una maleta rígida color burdeos que me hacía sentir distinguida y actual. Pero algo no encajaba. Bernardo, desde que contrajo matrimonio con mi hija, ha sido un hombre de modales ásperos y aspiraciones excesivas. De esos que consideran que el mundo les adeja algo simplemente por existir. Siempre me ha mirado con condescendencia, como si yo fuera un mueble antiguo que estorbara en el recibidor. A pesar de ello, acepté pagar los pasajes aéreos de todos con mi tarjeta de crédito platino, la que he mantenido impecable desde mis años como funcionaria, bajo la promesa de que, ya nos arreglamos después, suegra. Nunca llegamos a arreglarnos, nunca me reembolsaron. Y yo, para no ocasionarle conflictos a Carlota, preferí guardar silencio. La mañana de la partida fue un caos organizado. Llegué a su residencia a las 4 de la madrugada, puntual como un cronómetro, con mi maleta burdeos y mi bolso de mano donde custodiaba los pasaportes de todos. Porque Carlota es distraída y Bernardo es desordenado. Él ni siquiera me dirigió un saludo. Estaba ocupado increpando por teléfono al conductor del taxi. Los niños, medio dormidos, pero ilusionados. Yo sentía un hormigueo en el cuerpo, esa mezcla de inquietud y alegría que provoca un viaje. El trayecto hacia el aeropuerto fue incómodo. Bernardo se lamentaba del tráfico, del coste de la gasolina, del tiempo. Yo miraba por la ventanilla apretando mi libreta de piel contra el pecho, imaginando los fuegos pirotécnicos sobre el palacio de ensueño. Pensaba en cómo me había esforzado por mantenerme ágil, caminando cada mañana en el parque, solo para no ser un estorbo, para no retrasarlos en los recorridos. Anhelaba ser la abuela entretenida, no la anciana que va a paso lento. Alcanzamos la terminal internacional. El jaleo era atronador, equipajes rodando, avisos por altavoces, personas apresuradas. El sistema de refrigeración estaba tan potente que me alegré de llevar mi chaleco de lana ligera. Nos alineamos en la fila de la aerolínea. Yo iba detrás, empujando el carro con los equipajes más voluminosos, mientras Bernardo y Carlota marchaban al frente con los niños. Cuando estábamos a escasos metros del mostrador, Bernardo se volvió. Su rostro tenía esa expresión severa que adopta cuando desea imponer su criterio, esa mirada que hace que mi hija encoja los hombros y baje la mirada. «Deme los pasaportes, Ana Augusta», dijo extendiendo la mano con brusquedad. Se los entregué sin oponer palabra, pensando que quería tenerlos preparados para el agente. Él los tomó, examinó cada uno y separó el mío del resto. «Bueno, aquí nos despedimos», declaró con una frialdad que me heló las venas. «¿Cómo?», pregunté, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis zapatos ortopédicos. «¿De qué estás hablando, Bernardo?». «Que usted no viene, suegra. No encaja en los planes. Además, alguien tiene que hacerse cargo de los perros».
El cuidador canceló anoche y no pienso dejar a mis Doberman solos. Son perros de pedigrí, muy valiosos. Miré a Carlota. Ella estaba ocupada arreglándole la chaqueta al niño, eludiendo mi mirada a toda costa. Su silencio fue una puñalada más punzante que sus palabras. Carlota, murmuré con la voz quebrada. El viaje, los niños, yo lo pagué todo. Mamá, por favor, no hagas un espectáculo, susurró ella sin alzar la vista. Bernardo dice que es lo mejor. Ya estás muy mayor para tanto trajín. Te vas a agotar, te vas a poner enferma allí y vas a estropear las vacaciones de todos. Asegúrese de que Kaiser reciba su dieta especial, ordenó, dándose la vuelta para atender a los niños, quienes preguntaban por qué la abuela no venía. Me quedé allí, inmóvil en mitad de la corriente constante de pasajeros, aferrada a mi libreta de piel como si fuera un salvavidas en medio del océano. La gente pasaba a mi alrededor, esquivándome. Algunos me miraban con conmiseración. Esa compasión pegajosa que se le profesa a los ancianos que parecen desorientados. No derramé una lágrima. A mis 68 años he sepultado a un esposo, he sobrevivido a crisis económicas y he enfrentado a jefes corruptos en la aduana. No iba a concederle a Bernardo el placer de ver mis lágrimas. Respiré profundamente. El aroma a café recalentado y perfume económico del duty free inundó mis pulmones. Mi mente, aturdida por el impacto inicial, comenzó a despejarse. Recordé quién era yo. Yo no era la suegra que sobraba. Yo era Ana Augusta, la mujer que desbarató un contrabando de diamantes en el año 82. La mujer que crió a Carlota en solitario cuando mi esposo viajaba por su profesión. La mujer que lleva los libros de la casa mejor que cualquier auditor. Miré hacia la cola. Bernardo y Carlota avanzaban hacia el mostrador, riendo ahora, aliviados de haberse quitado un peso de encima. Creían que yo ya me dirigía hacia la salida, buscando un taxi, vencida y sumisa. Abrí mi libreta allí mismo. En la primera hoja había anotado todos los números de confirmación, algo más crucial, los datos de la tarjeta de crédito. Mi tarjeta, la principal. Bernardo tenía una adicional que yo le había gestionado años atrás para urgencias, pero la compra de este viaje, esa transacción importante, la de los 5 pasajes. El hotel de categoría dentro del complejo y el plan gastronómico, todo había sido debitado a mi cuenta titular para beneficiarme de los puntos y el seguro de viajero. Una calma fría, casi gélida, se asentó en mi pecho, no era odio. El odio es cálido y desordenado. Esto era justicia administrativa. Era un reajuste de cuentas. Me acomodé el chaleco, erguí la barbilla y, en lugar de dirigirme hacia la salida, caminé hacia el mostrador de servicio al cliente ubicado unos pasos antes de la zona de facturación. Buenos días, le dije a la señorita del mostrador. Una joven con el cabello recogido en un moño pulcro. Soy Ana Augusta del Valle. Necesito realizar una gestión urgente sobre una reserva familiar. La muchacha me miró, quizás esperando una queja habitual de una señora mayor sobre el asiento o el menú. Dígame, señora del Valle. Hubo un cambio de planes de última hora, dije con una voz firme, clara, sin un ápice de vacilación. Necesito anular la totalidad de la reserva asociada a mi nombre y a mi tarjeta de crédito. La joven tecleó en su ordenador. Veo la reserva aquí. Son 5 pasajeros. ¿Desea cancelar solo el suyo? Miré hacia la fila de facturación. Bernardo estaba a 2 personas de ser atendido. Hacía cosquillas a mi nieto, ignorando por completo que a 20 metros de distancia su destino estaba siendo reescrito. Recordé sus palabras, usted no va. Recordé la mirada de Carlota. Recordé los perros. Esos malditos canes que se alimentan mejor que mucha gente. No, señorita, respondí y sentí como cada palabra me devolvía un fragmento de la dignidad que habían intentado arrancarme. Cancélelos todos, los 5 billetes, y también el paquete del hotel y las reservas de los restaurantes. Todo. Solicito la devolución a mi tarjeta o el crédito a mi favor para uso futuro, lo que proceda según las condiciones tarifarias. La empleada me miró con los ojos bien abiertos, sorprendida por la firmeza de mi solicitud. Señora, si hago esto ahora mismo, los billetes quedarán invalidados de inmediato. Si sus familiares están intentando facturar. Lo sé, la interrumpí con suavidad, apoyando mis manos sobre el mostrador.
Manos que han trabajado toda una vida y que no tiemblan. Proceda, por favor. Es una cuestión de seguridad financiera. No autorizo esos cargos. El sonido de las teclas al ser pulsadas fue esta vez música para mis oídos, infinitamente mejor que cualquier sinfonía del parque. Listo, señora del Valle. La reserva ha sido cancelada. El sistema ya lo refleja. Gracias, hija. Eres muy eficiente. Me di la vuelta lentamente. No me marché. No podía irme todavía. Necesitaba verlo. Me senté en uno de los bancos de metal, crucé las piernas y saqué mi libreta para trazar con una línea firme y oscura el itinerario que con tanta ilusión había preparado. A lo lejos vi como el agente de la aerolínea llamaba a Bernardo. Lo vi entregar los pasaportes con aquella sonrisa de vencedor. Vi cómo la sonrisa se desvanecía cuando el agente frunció el ceño y comenzó a teclear de forma frenética. Bernardo se inclinó sobre el mostrador, gesticulando. Carlota se acercó, inquieta. El agente negaba con la cabeza. Bernardo golpeó la superficie del mostrador con la palma de la mano. Desde mi asiento, era como ver una cinta muda, pero yo me sabía el guión de memoria. Estaban descubriendo que en el mundo real no se puede ofender a quien controla las finanzas. Me acomodé mejor en el banco, sintiendo que por primera vez en años tenía el mando absoluto. Bernardo se volvió, rojo de furia, escaneando la terminal con la mirada en busca de alguien. Sus ojos recorrieron el lugar hasta encontrarme. Yo no aparté la vista. Sostuve su mirada con la misma frialdad con la que él había rasgado mi pase. Elevé ligeramente la mano, no para saludar, sino en un gesto sutil, casi imperceptible, como quien despide a un empleado inepto. La función apenas comenzaba. Observar a Bernardo avanzar a través de la terminal fue como contemplar una tormenta tropical formándose en el horizonte del mar caribeña, oscura, ruidosa y cargada de destrucción inminente. Sus pisadas resonaban con pesadez contra el suelo lustrado del aeropuerto y su rostro había pasado de la palidez del estupor a un tono rojo violáceo que, en mis años de aduanera, solía señalar a alguien a quien acababan de descubrir con mercancía prohibida. Permaneció inmóvil en el banco de metal, con la espalda erguida y las manos entrelazadas sobre mi libreta de piel. No era parálisis por temor, era la quietud del francotirador que ya ha efectuado el disparo y solo aguarda el impacto. A mi alrededor, la corriente constante de viajeros proseguía ajena a nuestro drama. Familias arrastrando equipajes, auxiliares de vuelo caminando con premura, el zumbido incesante de los anuncios de embarque, pero en mi pequeño radio de acción, el aire se volvió espeso. ¿Qué demonios has hecho, Ana Augusta?, rugió Bernardo al plantarse frente a mí, ignorando por completo el decoro público. Su voz retumbó tanto que una señora que tejía a mi lado dio un salto y recogió su ovillo de lana, asustada. Carlota venía corriendo tras él, con los niños lloriqueando y trastabillando. Ella tenía esa expresión de pavor que siempre me desgarraba el alma, esa mirada de ciervo deslumbrado que adoptó desde que se casó con este patán. Hice lo que cualquier administradora competente haría ante un cambio en las condiciones, respondí con una serenidad que contrastaba brutalmente con su histeria. Mi voz salió firme, sin estremecimientos. Cancelé una inversión que ya no iba a generar beneficio alguno. «Te has vuelto demente, anciana», gritó él, agitando los brazos como un espantapájaros en mitad de un huracán. «El agente dice que anulaste todo, mis billetes, el hotel, todo. Tengo a mis hijos llorando por tu culpa». Lo miré directamente a los ojos. Eran ojos pequeños, inyectados de furia y codicia frustrada. «No, Bernardo, tus hijos lloran porque su padre es un hombre que no sabe dominar su carácter ni sus finanzas», dije, levantándome con lentitud. Me dolían un poco las rodillas, pero el ardor que sentía en las entrañas me mantenía erguida. Y respecto a los billetes, te recuerdo que eran mis billetes, adquiridos con mi dinero y a mi nombre. Tú solo eras un invitado que se comportó de modo inaceptable en la fiesta. Él dio un paso hacia mí, amenazador, apretando los puños. Fue un error de principiante en un aeropuerto internacional del siglo XXI. Alzar la voz y comportarse con agresividad es la manera más expedita de conseguir que te neutralicen. «Vas a ir ahora mismo a solucionar esto», escupió, intentando asirme del brazo. «Vas a pagar un recargo y vas a adquirirlos nuevamente». Me aparté con un movimiento brusco antes de que pudiera rozar la manga de mi chaleco. «No me toque», advertí bajando el tono a un susurro peligroso. «Y no voy a solucionar nada. El viaje se terminó.
Antes de que pudiera replicar, 2 oficiales de seguridad, alertados por los alaridos y su actitud amenazante, se materializaron a nuestros lados. Eran jóvenes, corpulentos y no parecían tener tolerancia para rabietas de hombres adultos. ¿Todo en orden por aquí, señora?, preguntó el más alto, colocándose estratégicamente entre Bernardo y yo. Miré al oficial y luego a Bernardo. Podría haberlo resguardado. Podría haber dicho que era una discusión familiar, que estábamos alterados por el vuelo. Era lo que la antigua Ana Augusta, la que anhelaba la paz a cualquier precio, hubiera hecho. Pero esa mujer se había quedado en la fila de facturación junto a los fragmentos de papel rasgado en el cubo de la basura. No, oficial, dije, adoptando mi mejor semblante de abuela frágil pero honorable. Este caballero me está hostigando verbalmente porque me negué a facilitarle más dinero. Ha roto mis documentos y me siento intimidada. El rostro de Bernardo se descompuso. El de Carlota se cubrió con las manos. Señor, acompáñenos, por favor, dijo el oficial, colocando una mano firme sobre el hombro de mi yerno. Es mi suegra, está desorientada, intentó defenderse Bernardo, pero su tono de voz lo delataba como el agresor. Mientras lo conducían a un lado para solicitarle identificación y aquietarlo, aproveché el tumulto. Carlota se aproximó a mí con lágrimas surcando su maquillaje. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto? La miré con pesar, pero también con una lucidez que no había tenido en años. Yo no les hice nada, hija. Yo solo dejé de protegerlos de las consecuencias. Bernardo desgarró mi pase y me ordenó cuidar de los canes como si fuera una criada. Tú no pronunciaste palabra. Ese silencio tiene un coste, Carlota, y hoy es la fecha de vencimiento de la cuenta. Tomé el asa de mi maleta color burdeos y comencé a caminar hacia las puertas automáticas. Mamá, ¿a dónde vas? Las llaves están en la casa. Los perros, gritó ella a mi espalda. No me detuve, no volví la cabeza. Salí al exterior, donde la fila de taxis aguardaba. El sol matutino me golpeó en el rostro, pero en lugar de molestarme, sentí que recargaba mi energía. Al Gran Hotel, por favor, le dije al taxista mientras él subía mi maleta al portaequipajes. Y no tenga prisa, deseo contemplar la ciudad. Mientras el vehículo se alejaba del aeropuerto, dejando atrás el caos que yo misma había orquestado con un par de frases y una tarjeta de crédito, saqué mi teléfono móvil. Tenía 7 llamadas perdidas de Carlota y 3 mensajes de texto de Bernardo que comenzaban con improperios y culminaban con ruegos mal redactados. Desconecté el teléfono. Me recliné en el asiento de cuero sintético del taxi y cerré los ojos un instante. Mi mente, entrenada para fiscalizar y organizar, comenzó a realizar un inventario real de mi situación. Durante los últimos 5 años, desde que enviudé, había permitido que la historia de mi vida fuera escrita por ellos. Me habían persuadido de que era una mujer de edad avanzada, solitaria, que necesitaba sentirse útil. Me habían hecho pensar que cuidar a mis nietos, prepararles la comida los domingos, prestarles dinero para inversiones que jamás prosperaban y costear sus vacaciones eran el peaje obligatorio para conservar una familia. Qué enorme engaño y qué oneroso. Llegué al hotel. No era un lugar cualquiera. Era uno de esos hoteles antiguos y señoriales en el centro de la urbe, con techos elevados y recepcionistas que aún visten uniforme de gala. Había asistido a conferencias allí en mis años como funcionaria. Solicité una suite, una buena, con vista y bañera con hidromasaje. Pagué con la misma tarjeta que Bernardo planeaba agotar en Orlando. Al entrar en la habitación, el silencio fue espléndido. No había voces alteradas, no había ladridos de esos Dobermans nerviosos que Bernardo insistía en tener para seguridad, pero que solo servían para ensuciar el patio que yo costeé remodelar. Dejé la maleta, me quité las zapatillas ortopédicas y me serví un vaso de agua fría de la nevera. Saqué mi libreta de piel y me senté en el escritorio de caoba. Era hora de trabajar. No iba a atender perros. Iba a administrar mi patrimonio. Abrí una página nueva y escribí la fecha. Debajo tracé una línea vertical que dividía la hoja en 2, lo que ellos creen que poseen y lo que realmente es mío. Comencé a escribir y, a medida que la tinta fluía, una sonrisa irónica se dibujó en mis labios. La enumeración era demoledora. El apartamento donde residen está a nombre de Carlota, sí, pero con una hipoteca que yo avalé y de la cual cubro el 40% mensual bajo el concepto de ayuda para los niños. El automóvil de Bernardo,
Una camioneta deportiva que él ostenta como símbolo de su triunfo empresarial, está registrado a mi nombre. Yo la adquirí hace 3 años cuando su negocio de importaciones fracasó y requerían movilidad. Él paga el seguro ocasionalmente, pero el título de propiedad está en mi caja fuerte. La tarjeta adicional. Esa era la joya de la corona. Bernardo la empleaba como si fuera una extensión de su propio ego. Combustible, cenas con clientes, indumentaria de marca. Yo revisaba los estados de cuenta y callaba pensando, bueno, al menos mi hija no carece de lo esencial. Me había convertido en una cómplice silenciosa de mi propia explotación. Había confundido amor con mantenimiento. Me habían subestimado de una manera tan profunda que resultaba ofensiva. Bernardo veía en mí a una ancianita que apuntaba fórmulas culinarias en su libreta. No sabía que en esta misma libreta tenía registrados los números de cuenta, las claves de acceso, las fechas de vencimiento de los seguros y los teléfonos directos de los gerentes bancarios que me conocen desde hace 30 años. Ellos pensaban que mi poder residía en ser la abuela que siempre está disponible. No comprendían que mi poder era estructural. Yo era los cimientos de su modo de vida y Bernardo acababa de tomar una masa para golpear la columna principal. Encendí el teléfono únicamente para efectuar una llamada. Marque el número directo del servicio platino del banco. Buenos días, señora del Valle. Un placer atenderla, respondió la voz cordial de siempre. Buenos días, Javier. Necesito realizar unos movimientos de seguridad urgentes. Dígame, señora Ana Augusta, en relación con la transacción de la aerolínea. Observo que ya se ha ingresado el reembolso. Eso ya está solucionado. Lo que necesito ahora es cancelar la tarjeta adicional a nombre de Bernardo Castillo de forma inmediata, justificada por robo o extravío, por abuso de confianza, dije saboreando las palabras. Y Javier, deseo que esa anulación sea irreversible, que si intentan deslizarla para adquirir una golosina, el terminal la rechace. Hecho, señora. La tarjeta está inactiva desde este instante. ¿Algo más? Sí. Necesito un informe detallado de los gastos de esa tarjeta en los últimos 6 meses, clasificados por concepto. Y quiero bloquear cualquier cargo recurrente domiciliado en mi cuenta principal que proceda de servicios a nombre de mi yerno o mi hija. Plataformas de entretenimiento, gimnasios, seguros de automóviles, todo. Si no está a mi nombre, no se liquida. Eso podría causar interrupción de servicios para ellos, señora del Valle. Esa es la idea, Javier. Esa era precisamente la idea. Colgué y sentí una oleada de adrenalina. No era la adrenalina del temor, como en el aeropuerto, era la adrenalina del dominio. Me levanté y me dirigí hacia el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer de cabello gris con arrugas alrededor de los ojos y un cuerpo que ya no era el de antaño. Pero en mis ojos había un fulgor que no observaba desde el día en que incauté aquel cargamento de contrabando. En el 82, Bernardo me había enviado a casa a hacerme cargo de los perros. Kaiser debe recibir su dieta especial, había dicho. La ironía era exquisita. Él estaba preocupado por la comida del can, sin saber que él mismo acababa de morder la mano que le daba de comer. Me aproximé a la ventana de la suite. Abajo, la urbe se movía con su ritmo frenético. Me pregunté dónde estarían ahora. Probablemente varados en el aeropuerto con 5 equipajes voluminosos, 2 niños fatigados y un ego lastimado. Bernardo estaría intentando alquilar un vehículo o pagar un taxi, en ese preciso instante. Al deslizar la tarjeta reluciente que tanto le complacía exhibir, la terminal arrojaría ese mensaje rojo y embarazoso, declinada. Imaginé su rostro, imaginé su perplejidad. Primero pensaría que es un error del sistema, luego lo intentaría otra vez y luego el escalofrío de la realidad comenzaría a ascenderle por la espalda. Tendrían que emplear sus propias tarjetas, esas que seguramente están al límite o sobregiradas. Pero esto era solo el principio. Mi estrategia no era solo privarlos de las vacaciones, eso era un arranque. Lo que yo estaba gestando en esta habitación de hotel con mi libreta y mi teléfono era una reeducación integral. Volví al escritorio. Debía pensar en la casa, no en la mía, que estaba segura y cerrada, sino en la de ellos, o mejor dicho, en mi inversión inmobiliaria habitada por parásitos. Recordé que poseía un duplicado de las llaves de su apartamento en mi llavero, para emergencias. Bernardo siempre se quejaba de que yo las conservara. Decía que invadía su intimidad. Bueno, ahora su intimidad echaría de menos esa invasión,
pero no iría yo. Todavía no. Busqué en mi agenda el número de un viejo conocido, un cerrajero que había laborado para la aduana abriendo contenedores atrancados, un hombre prudente y eficaz. También busqué el contacto del abogado de la familia. El licenciado Perdomo, un hombre que detestaba a Bernardo desde el día en que éste intentó explicarle jurisprudencia a él, un jurista con 40 años de experiencia. El plan comenzaba a cobrar forma en mi mente, un asedio financiero y logístico. Les retiraría la alfombra roja sobre la que transitaban y les permitiría ver el suelo de cemento duro y frío que yacía debajo. De repente, mi teléfono vibró de nuevo. Lo encendí brevemente. Un mensaje de voz de Carlota. Lo reproduje en altavoz, dejando el aparato sobre la mesa como si fuera un insecto ponzoñoso. Mamá, por favor, su voz sonaba quebrada. Bernardo está descontrolado. Las tarjetas no funcionan. Estamos en la cafetería del aeropuerto porque no tenemos forma de pagar el servicio de transporte para regresar con todo el equipaje. Los niños tienen hambre. Tienes que venir a recogernos o transferirnos dinero. Esto es absurdo. ¿Nos puedes dejar así? Escuché su voz, esa mezcla de exigencia y dependencia que yo misma tanto había fomentado. No puedes abandonarnos de esta manera. Oh, hija mía, claro que puedo, dije al aire, hablándole a la habitación vacía. Y apenas estoy comenzando. No les transferí ni un céntimo. En su lugar, abrí la aplicación de entrega de alimentos a domicilio. Pedí un almuerzo opíparo para mí, salmón, ensalada fresca y una copa de vino blanco. Me lo había ganado. Mientras aguardaba mi comida, volví a mi libreta. Escribí el siguiente paso del plan. Era algo más osado, algo que involucraba a los famosos perros y a la casa. Si Bernardo deseaba que alguien se hiciera cargo de sus asuntos domésticos, yo me encargaría, pero no como la suegra sumisa, sino como la propietaria ejecutiva. Miré el reloj. Eran las 11 de la mañana. Para cuando cayera la noche, el mundo de Bernardo Castillo habría cambiado de eje y él ni siquiera lo sabía. Me senté en el sillón de terciopelo. Abrí la carta de servicios del hotel y consideré reservar un masaje para la tarde. Años de tensión acumulada en mis hombros empezaban a disiparse. La humillación en la fila del aeropuerto había sido dolorosa. Sí, como una bofetada. Pero esa bofetada me había despertado de un estado de sumisión. Bernardo había rasgado mi billete al parque, es cierto, pero al hacerlo me había entregado un pasaje a un destino mucho más valioso, mi propia libertad y la restauración de mi dignidad. El servicio a la habitación llamó a la puerta. Adelante, dije. El camarero entró con el carrito. Olía exquisito. ¿Desea algo más, señora? Sí, respondí con una sonrisa enigmática. Tráigame el periódico del día y un bolígrafo nuevo. El que tengo se está agotando de tanto trazar el futuro. El camarero asintió y salió. Me quedé sola, contemplando mi reflejo en la ventana. La Ana Augusta que lloraba en silencio había hecho su equipaje y se había marchado. La que permanecía aquí, consumiendo salmón y bebiendo vino blanco mientras su familia estaba varada en una cafetería, era una mujer peligrosa y me fascinaba. Tomé un sorbo de vino y observé mi libreta abierta. La palabra perros estaba escrita en mayúsculas y subrayada 2 veces. Bernardo amaba a esos canes más que a ninguna otra cosa. Bueno, era momento de emplear eso a mi favor. La estrategia estaba retrasada. El adversario estaba confundido y sin recursos. Era el instante perfecto para la próxima maniobra. El silencio en la suite del hotel era un bálsamo, pero mi mente operaba con el zumbido incesante de una máquina contadora de billetes. No permanecí mucho tiempo disfrutando del salmón. La eficacia es un hábito que no se pierde, ni siquiera cuando el corazón está lastimado. Miré mi reloj de pulsera. La 1 de la tarde, Bernardo y Carlota probablemente seguían enfrentándose a la vergüenza de arrastrar 5 maletas por una terminal donde ya no eran bienvenidos, buscando transporte económico. Eso me otorgaba un margen de tiempo de aproximadamente 2 horas. Era suficiente. Marqué el número de don Elías, el cerrajero de confianza que conocía desde que me reparó la caja fuerte de la oficina en el 98. Don Elías, soy Ana Augusta. Necesito un servicio urgente, pero discreto. Nos vemos en la calle Los Laureles en 20 minutos. Sí, en la casa de mi hija. No vamos a cambiar la cerradura de la entrada todavía.
necesito abrir el garaje y el depósito trasero. Lleve sus herramientas para candados de alta seguridad. Salí del hotel con la misma indumentaria elegante de viaje, pero cambié los zapatos por unos mocasines cómodos que siempre llevo en el bolso de mano. Cerré mi libreta de cuero con un sonido sordo y definitivo. El gesto final de un capítulo. Afuera, la tarde dorada comenzaba a teñir los edificios del centro, y el taxi avanzaba suave, alejándose del barrio residencial que ya no sentía como una extensión de mis obligaciones, sino como un activo más en mi recién equilibrado inventario. En mi bolso, las llaves del garaje, ahora asegurado con un candado nuevo, de combinación conocida solo por mí, tintineaban contra el recibo de la perrera exclusiva donde Kaiser y Thor disfrutaban, sin saberlo, de un cuidado muy superior al que su amo les proporcionaba. Era una ironía que saboreaba con calma. Bernardo quería que cuidara de sus perros, y ahora, desde la distancia y con mi tarjeta, lo hacía mejor que él. El silencio dentro del coche no era vacío, estaba cargado de una paz densa y merecida. No había gritos, ni reclamos, ni el zumbido constante de expectativas que no me pertenecían. Solo el rumor de la ciudad y el eco tranquilo de mis propios pensamientos. Recordé la expresión de Bernardo al romper mi pase de abordar, aquella arrogancia que creía invencible. Ahora, esa arrogancia estaba varada en algún lugar, calculando el costo de un viaje que nunca haría y de una lección que no había previsto. No se trataba de venganza, me repetí al observar cómo los primeros focos de la ciudad se encendían. Se trataba de restitución. Había recuperado el control sobre lo que era mío, mi dinero, mi tiempo, mi dignidad. Y en el proceso, había redibujado los límites de una familia que confundió mi amor con un crédito infinito. La humillación en el aeropuerto se había transmutado, como alquimia personal, en una fuerza serena e imparable. El taxi se detuvo frente al hotel. La recepcionista me saludó con una inclinación de cabeza, reconociendo a la huésped de la suite. Al pasar frente al espejo del vestíbulo, me detuve un instante. La mujer del reflejo tenía el cabello alborotado por el viento de la tarde y los ojos cansados, pero en ellos había un brillo claro, despierto. No era la mirada de una abuela derrotada, sino la de un estratega que ha ejecutado su plan a la perfección. Sonreí, un gesto íntimo y verdadero. El futuro, por primera vez en años, no era algo que sucedía alrededor mío, mientras yo regaba plantas. Era algo que yo escribía, línea a línea, con tinta indeleble y sin pedir permiso. Subí a mi habitación, donde el silencio me esperaba como un lujo, como un territorio reconquistado. La partida, al fin, había terminado. Y la jugada maestra era mía.